puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Os invito a una lectura de unos versículos en el libro del Génesis, capítulo 46. Leemos de ese capítulo los 4 primeros versículos. Libro de Génesis, capítulo 46, versículo 1, dice así: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Estamos siguiendo el tema que se titula, o se puede titular, yo le llamo así, los dobles llamados de Dios. Es las ocasiones, son las 7 ocasiones en que a lo largo de la Biblia Dios llama 2 veces por el nombre a una persona. Y dije el primer día que cuando en la Biblia aparece 2 veces repetido el nombre es una llamada de atención. En este caso notáis que Dios habla a Jacob y le dice: Jacob, Jacob. Y eso traducido a nuestro lenguaje, a nuestro entorno, sería: Jacob, escúchame, presta atención. Dios llama 2 veces a la persona. Cada vez que se aparece o que se presenta un doble llamado de estos, tiene en su entorno una razón especial. Hablamos del primero de ellos, que era Abraham. Abraham, presta atención, Abraham, porque te llamo a una vida de fe. En esta ocasión habla con Jacob: presta atención, porque te estoy llamando a una vida de dependencia. Y este es el tema que yo quiero considerar con vosotros hoy. La dependencia forma parte de la experiencia de vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana de otra manera. Dependemos de Dios. La evidencia escrita de esta dependencia está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora viene el día a día de nuestra vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De otra manera, lo vivo en dependencia del Hijo de Dios, vinculado con el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3 cosas quiero mencionaros sobre este llamado doble de Dios a Jacob. En primer lugar, la situación. Vamos a analizar un poquito, unos minutos, el entorno de la historia en que se produce este llamado. En segundo lugar está la lección, porque como Pablo dice, toda la historia que hay en la Biblia de personas o de acontecimientos, de eventos históricos, no están escritos para contarnos una historia. Todos sabéis, al menos una mayoría, yo lo dije varias veces, que una de las cosas que no me gusta es la historia. Leo cualquier cosa menos historia. A otros le entusiasma la historia. Bueno, está muy bien. Cada uno tiene sus gustos. Pero una historia de un hombre de hace 3.400 años. No me interesa mucho. Pero Dios dice: esto tiene algo para ti. Préstale atención. La lección que tengo que sacar de ahí. Y en tercer lugar, quiero hablaros de la decisión. Frente a la lección, yo tengo que tomar una decisión. Dios no me ha traído a mí esta mañana a este lugar para que recuerde una historia, sino para que me enfrente a una necesidad.
De la misma manera que Jacob tenía que entregarse plenamente a una dependencia de Dios y aprender definitivamente esa lección, Dios me ha traído a mí hoy y a vosotros también para que entendamos que la vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. Primeramente, pues, la situación. Está hablando de Jacob. Y todos conocéis la historia de Jacob. ¿Quién no la conoce? El segundo hijo de Isaac, nieto de Abraham. Bueno, y ese hombre, Isaac, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el primero, el primogénito, el que nació antes, y luego Jacob. Nos dice la historia en Génesis 25-26 que Jacob salió agarrado por el talón de su hermano, como si estuviera diciéndole, yo soy más importante que tú, no te me escapes, yo tengo mis derechos. Y ahí sale Jacob. Cuando ve esto, su padre le pone un nombre. ¿Cuál? Jacob. ¿Y qué significa? Suplantador, usurpador. Y ahí tienes un niño que va a hacer honor de hombre a ese nombre que el padre le había dado. Jacob es un hombre que conoce una profecía que habían dado, que Dios había dado a su madre acerca de él. Mirad, si queréis abrir vuestra Biblia, en Génesis capítulo 25 y versículo 23, la última frase de ese versículo dice, el mayor servirá al menor. Seguro que su madre se lo dijo muchas veces. Y seguramente que su madre le dijo, tenemos que estar muy atentos porque tú vas a tener una bendición muy especial, superior a la de tu hermano, y el tiempo va pasando. Y esa idea se ha metido en la cabeza de Jacob. Yo tengo que ser más que mi hermano. Ahora, esa familia donde Jacob vive es una familia disfuncional. Un padre que ama a un hijo y una madre que ama al otro. Cuando hay una confrontación entre padres que dan prioridad a uno de sus hijos, ¿qué ocurre? Hay un problema. La Biblia cuenta en Génesis capítulo 25, versículo 28, que Jacob era el predilecto de su padre, lo amaba, mientras que Jacob amaba a Esaú, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Ahí está. Mientras que Isaac amaba a Esaú. Ahí tenéis un problema familiar que va trascendiendo en el tiempo, va haciéndose difícil y genera caracteres diferentes. Cada uno de esos hermanos es distinto. Esaú es un hombre de campo, un hombre enérgico, le gusta la caza. Y su padre dice, los vestidos suyos huelen al campo. Mientras que el otro, Jacob, es el hijo de su mamá. Y dice el texto bíblico que Jacob amaba vivir en tiendas. Lo que está diciendo en líneas generales es que Jacob estaba pegadito siempre a la falda de su madre. De otra manera, contextualizando, cuando Rebeca iba y ponía los cacharros a la lumbre, por allí andaba Jacob. No le interesaba el campo para nada, le interesaba la tienda, le interesaba la tranquilidad. Y esa condición de Jacob le va a forjar y a orientar en una determinada dirección. ¿Cómo puedo yo alcanzar las promesas de Dios si el tiempo está pasando? Si mi padre ya es un viejo y yo estoy viviendo exactamente igual que siempre y sigo siendo el segundo, no el primero. Y de pronto Jacob comienza a actuar él para hacerse con las promesas de Dios. ¿Dios le prometió? Sí, voy a tomarlas porque Dios está tardando. Es como si Dios se olvidase o no tiene fuerza bastante para hacerlo, lo voy a hacer yo. ¿Y cómo hace o qué hace Jacob? Bueno, por un plato de guiso, un guiso rojo, se habla de lentejas, de un guiso de lentejas, le compra la primogenitura a su hermano. Dios prometió que yo iba a ser primero,
Ya está. Estoy en la línea de Dios, no importa cómo lo haga. El asunto es que yo ya tengo la primogenitura. Ahora viene el problema, porque mi padre no sabe lo que yo he hecho. Y mi padre quiere bendecir al primogénito. Y mi padre va a morir, ¿qué voy a hacer? Y su madre enseña a su hijo a mentir a su padre. ¿Qué te parece? Vaya familia. Es la familia de la que Cristo viene. Y ahí tienes un hombre y una mujer que una mujer que está engañando de forma clarísima a su marido y enseñándole a su hijo. Y su hijo miente a su padre. Y claro, su padre le bendice, le da la primogenitura. Y Esaú, si la conciencia le remordía por haber vendido la primogenitura a su hermano Jacob, cuando viene del campo se encuentra con que ya no hay bendición, ya conocéis esa historia. Pero Jacob dice, bueno, Dios dijo que yo iba a ser primero, ya está. De manera que no importa si engañé a mi padre para conseguirlo, porque estoy en el plan de Dios, estoy en la línea de Dios. Dios no lo hace, lo hago yo. Y ahí tienes a un hombre que confía en sí mismo. Un poco más adelante descubres que Jacob es un creyente de fe condicional. Mira por favor el capítulo 28, Génesis capítulo 28, versículos 20 y 21. En ese entorno del capítulo 28 está el sueño de Jacob. Jacob sale escapando de su hermano, etcétera, etcétera. Todos conocéis la historia. Y duerme en el campo en un determinado lugar y ahí tiene un sueño, una escalera que sube hasta el cielo donde los ángeles bajan, una promesa de Dios de bendecirle, etcétera, etcétera. Y él despierta por la mañana y dice, bueno, Dios me ha hecho otra promesa. Hasta ahora he conseguido yo alcanzar las promesas que él no cumplía, pero las conseguí yo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Capítulo 28, versículos 20 y 21. E hizo Jacob un voto, diciendo, si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Te das cuenta que hay una condición? Si no lo hace, entonces no. Pero si lo hace, entonces voy a creer en él de una forma directa. Un hombre con una fe condicional. Un hombre que sigue buscando las bendiciones que Dios le ha prometido. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Y llega a la casa de su suegro le engaña, ya conocéis la historia. Y un día el suegro le dice, mira, tenerte aquí así, trabajando para mí sin pagarte nada no es bueno. Quiero pagarte un sueldo. Ah, muy bien. Pues mira, vamos a hacer una cosa. En las ovejas, todas las que estén manchadas o listadas son mías y las blancas son tuyas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué hace Labán? Reúne el rebaño suyo, le saca las ovejas listadas y manchadas, se las entrega a los hijos y dice, venga, corred porque mañana son de Jacob. Y le roba al yerno. Bueno, el yerno va a robarle al suegro. Son exactamente igual los dos. Y lo que está haciendo es que el rebaño de Labán disminuye, las débiles son las que nacen y él no las quiere, y el rebaño de Jacob aumenta. Y dice, Dios me lo dio. ¿Te das cuenta cómo funciona este hombre? No depende para nada de Dios, simplemente dice, Dios promete esto, yo lo consigo, por mi cuenta. Y no dejo pasar el tiempo. Hay algo más. Un día ya no es posible la convivencia en aquella casa. Y Jacob toma a sus mujeres y se va a marchar. Y dice el texto bíblico que lo hizo a hurtadillas. ¿Sabe lo que significa? Aparentando una cosa y haciendo otra. Este es Jacob. Y Jacob regresa ¿con qué? Con el ganado de su suegro. Con las riquezas que consiguió allí. Y Dios dice, qué cosa tremenda este hombre. Yo no voy a bendecirlo más en esa situación. Tiene que cambiar. Y Dios se encuentra con Jacob, conocéis la historia, en donde lucha
Jacob con un varón. En algunas referencias de la Escritura se le llama luchó con Dios, por tanto es el ángel de Jehová, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, y lucha con él, no a puñetazos. Simplemente la idea que hay ahí es de la lucha en donde uno empuja para un lado y el otro empuja para el otro. Bueno, es que esta es la experiencia de Jacob. Dios quiere llevarlo por aquí, él quiere ir para allá. Y están así empujando durante toda la noche y viene el día y el ángel dice, es un terco. No hay forma de hacerle enseñar nada, que aprenda nada. Por tanto, toca en el muslo, en el encaje de la pierna con la cadera. Se descoyunta y Jacob está cojo. No puede empujar. La fuerza se ha terminado. Y Oseas dice algo acerca de lo que este hombre hizo. Se colgó del cuello de Dios. Mira lo que dice Oseas, capítulo 12, versículo 4. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Aquí es la victoria de Jacob. Ya no es el fuerte que hace cosas, es el que llora y dice, no puedo más. Lloró, le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Y ahora el cambio. ¿Quieres abrir el texto que leíamos antes del capítulo 46 del libro de Génesis, versículo 2? Está la clave del cambio de Jacob. Y habló Dios a Israel. Es el nombre que le había puesto Dios. Ya no se va a decir tu nombre Jacob, esto usurpador, sino Israel. Es decir, Dios vence, o el que vence con Dios, el vencedor con Dios. Tienes una serie de acepciones ahí. Habló a Israel, pero le llama Jacob. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tú eres victorioso en mí, pero yo quiero hacerte notar que tú eres Jacob, sigue siendo Jacob. Es decir, colócate tú a un lado para que yo pueda actuar y llevarte en victoria. Y la vida de este hombre cambia. Hay un cambio de mensaje y Jacob deja de ser el usurpador que con sus fuerzas consigue las cosas para descansar en el Señor. Y Dios le dice a Jacob, no vas a estar solo, yo estaré contigo. No es la fuerza tuya, es la fuerza mía. Y lo hará para que el pueblo de Israel sepa que es pueblo no por el esfuerzo de Jacob, sino por el poder de Dios. Lo sorprendente es que Dios le dice a Jacob, voy a hacer de ti una nación. Bueno, pues sería fantástico, Señor. ¿Y para qué voy a irme a ningún sitio? Estoy en la tierra que tú prometiste, por tanto, aquí estoy yo. Dice, no, vas a ir a Egipto. ¿A Egipto y para qué? Porque toda tu descendencia no va a ser un pueblo militarmente poderoso que vence a las naciones y se coloca a él. Va a ser un pueblo de esclavos a quien yo voy a sacar para que la fuerza no sea suya, sino mía. ¿Entiendes la gran dimensión de la historia de Jacob? Dios exige dependencia porque Él es el Señor. En segundo lugar está la lección. Yo digo, bueno, ¿y esta lección de dependencia qué tiene que ver para mí? No hay nadie que no sepa aquí que la interpretación de la Biblia entera se llama Jesús. Que Jesús es el verbo encarnado y la palabra escrita, el verbo escrito, revela a Cristo. Cristo es el núcleo de la vida, pero es el núcleo de la vida cristiana. Y cuando yo abro y pregunto, ¿cuál es la dependencia del Señor? Porque Dios me llama a que mire a Él y a que le siga. ¿Cuál es la dependencia? Y voy a Hebreos en el capítulo 10 y versículo 9 y leo estas palabras. He aquí, hablando de Cristo, he aquí vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Luego Cristo se presenta en toda la obra sacerdotal, intercesora, redentora, etcétera, etcétera. Se presenta como aquel que viene en dependencia del Padre. Ha venido para hacer su voluntad. La razón de la vida de Cristo es precisamente esa.
Todos conocéis cuando él estaba allí dialogando con la mujer samaritana en el borde del pozo. Los discípulos, vamos a la ciudad para comprar comida. Los discípulos tienen hambre. Yo no sé si humanamente hablando Cristo tenía también hambre, pero supongo que igual que ellos, más o menos. Y de pronto vienen con sus bolsas del supermercado donde fueron a comprar comida. Y le dicen, y están allí con la bolsa. Y ellos observan que Jesús sigue hablando. Y ellos con la comida. Y cuando tú tienes hambre y la comida huele, ¿qué? ¿Quieres comer? De manera que le dicen, maestro, come. No porque tuviesen mucha compasión del hambre que Cristo puede, sino porque ellos querían comer. Y Cristo se vuelve a ellos y dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. La razón de mi vida es depender de aquel que me envía para hacer la obra. Y la entrega de Cristo a la misión es una entrega de dependencia. Juan capítulo 17, versículo 4. Hemos estado considerando ese capítulo durante unos cuantos domingos. Y de pronto Cristo ora. Y ora al Padre y le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Notáis esto? Vengo a rendir cuentas. Tú me has enviado con una misión, yo dependo de ti, vengo, ejecuto la obra conforme a tu voluntad y la he terminado para tu gloria. Y sigo adelante con la vida de Cristo y descubro dependencia absoluta a la hora de la cruz. Y entro con él en Getsemaní y veo a Cristo de rodillas orando 3 veces al Padre. ¿Y cuál es la oración de Cristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hay ahí? Dependencia. Yo estoy aquí dependiendo de ti. Y llega la hora de la cruz. Y miro a Cristo en la cruz. Y me sorprende aquel sufrimiento, la angustia del crucificado, la tremenda dimensión que hay allí en la cruz. Piensa un poco en ella cada vez que tengas necesidad de saber cuánto has sido amado por Dios. Pero esa cruz obedece a un propósito. Y retrocedo en la vida de Cristo y voy al capítulo 10 del Evangelio según Juan, versículo 11, y leo estas palabras: yo soy el buen pastor. ¿Y qué más? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, digo, qué impresionante dimensión de amor. Pero esto es el resultado de otra cosa. Capítulo 10 de Juan, del Evangelio según Juan, versículo 18. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad, poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escucha esto. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por tanto, lo que está diciendo Cristo, yo vengo en dependencia absoluta de Dios, en obediencia absoluta a Dios, para hacer la obra que Él ha determinado que se hiciese en la salvación de los hombres. Por esa causa, por esa dependencia, Cristo puede decir, Juan 8:29, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Notas? Ahí tienes el gran ejemplo de vida cristiana. Cristo es el ejemplo para ti, para mí de dependencia, y la Biblia me revela que Él fue el ejemplo supremo de depender de Dios. Pero no solo Cristo es ejemplo de vida. Cristo es razón de vida. Es verdad que el que cree en Cristo, ¿qué tiene? Vida eterna, ¿verdad? Pero eso es el comienzo de la relación personal con Cristo. Pero la vida cotidiana del creyente descansa, depende, se establece, se relaciona con Cristo. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y yo voy ahora en la vida diaria y miro a Jesús. Y descubro esto. El apóstol Pedro dice, carta segunda, capítulo 2, versículo 21, para esto fuisteis llamados.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego la vida cristiana, que mira a Cristo y que camina detrás de Cristo, pisa por donde Cristo pisó, por una senda de dependencia. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que Dios está llamando a su pueblo en un mundo racionalista como el nuestro, poderoso humanamente hablando como el nuestro, donde cada uno quiere utilizar sus fuerzas y sus recursos para funcionar en la vida? Nos está llamando a lo contrario. Está diciendo: basta de tu fuerza, porque para ser vencedor tiene que ser mi fuerza. Hermanos queridos, amados míos, entendamos por favor esto. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. ¿Lo entiendes bien? Lo hace por medio de nosotros y nos da sus fuerzas y su dirección y su poder para hacer su obra. Por tanto, cuando tú tienes algo de fuerza, con la fuerza de Dios siempre tienes menos fuerza que cuando tienes solamente las de Dios. ¿Comprendiste esto? Solo Él, nada más que Él, porque Él nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Me voy y sigo adelante en el Nuevo Testamento y pregunto: ¿qué necesita la Iglesia para vencer? Dependencia de Dios. Y voy al libro de Hechos, está comenzando la Iglesia, ¿verdad? Capítulo 2, descenso del Espíritu Santo, luego capítulo 3, vienen los problemas, siempre vienen los problemas. Cuando tú quieres ser fiel a Dios, ¿qué pasa? Tendrás un problema. Y en el mundo tendréis aflicción. Bueno, es que claro, el mundo es el mundo. Para un poco, incluso en el entorno de la Iglesia, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Bueno, esto es lo que Dios dice acerca de la experiencia de la Iglesia. Y voy a preguntarle a la Iglesia: ¿por qué avanzas en medio de la persecución? Y me dice: porque dependo de Dios en oración. Y leo Hechos capítulo 4, versículo 24, y pregunto a la Iglesia: ¿y cómo oraba? Oh, no había oraciones largas, aprendidas de memoria, estructura de oración. La Iglesia viene a la presencia del Señor y dice: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en lo de ahora, Señor, fíjate sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos capítulo 4, versículos 24 y 29. Soberano Dios, ¿tú nos mandas predicar el Evangelio? Sí. ¿Has establecido eso como misión para la Iglesia? Sí. Nosotros estamos en tu misión y venimos a decirte que necesitamos fuerzas para hacerla. La Iglesia ha colocado muchas veces su misión y se ha olvidado de la misión de Dios. ¿Comprendemos esto o no? Yo quiero llamar vuestra atención a esta necesidad. Permitidme poner un ejemplo. Creo que con ejemplos a veces se entienden mejor las cosas. Vamos a realizar una campaña evangelística. ¿Es bueno? Oh, claro, naturalmente, ¿cómo no? Campaña evangelística, muy bien. Se reúne el comité de campaña. Diseñamos la campaña. ¿Cuándo? Bueno, en septiembre, porque agosto todavía hace calor, luego viene octubre y ya viene el frío. Septiembre. ¿Cuándo? Primera semana, no, tercera semana, cuarta. Ahí discutimos durante otra temporada sobre día y fecha, ya está. Título del tema de la campaña: Cristo es el vencedor. Fantástico, qué título más bueno. Ahora, predicador para la campaña. Bueno, hay una lista de 20 personas, pero 3 no sirven porque no son muy a nuestro gusto. Las otras 3 no sé si vendrán. A última hora se ha decidido una persona. Ya tenemos el predicador, tenemos la fecha, busquemos un buen conjunto musical. En fin, tenemos todo montado, ¿verdad? Y ahora tomamos el programa de la campaña y vamos delante del Señor y le decimos: aquí tienes el programa. Bendice nuestro programa.
No va por ahí. La iglesia primitiva era vencedora, conducía el evangelio, plantaba iglesias en medio de la persecución, se multiplicaba porque dependía de Dios. ¿Entiendes esto? Es hora de que la iglesia comience a declinar de sus programas y comience a aceptar el programa de Dios. La iglesia se mantenía firme porque estaba en el proyecto de Dios. Pero hay algo más. No solamente en los grandes parámetros de la iglesia dependía de Dios, la iglesia dependía en la dinámica de funcionamiento de Dios. ¿Y cómo era? Escucha Hechos capítulo 2, versículo 42. Mira qué estructura dinámica de funcionamiento. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Tú te das cuenta qué rara es esta iglesia? Esta iglesia asigna como dinámica de funcionamiento, como desarrollo del día a día de la iglesia, palabra, predicación, enseñanza de la palabra. Necesitamos iglesias sólidas, fuertes. Y solamente hay personas fuertes cuando están viviendo la realidad de la Biblia y la doctrina de la Biblia. Cientos de iglesias hoy en día son infantiles y van de aquí para allá y hoy piensan blanco y mañana negro porque no han sido trabajadas en la palabra. ¿Me sigues? Aquí tienes la dependencia. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, es que los primitivos eran así. Yo creo que tenemos que estructurarnos de esta manera o de la otra. Escucha la Biblia, por favor. No te pido, por favor, que no me escuches a mí. Escucha la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Cuando ellos hacían así, dependían de Dios en oración, establecían el sistema de iglesia conforme a la voluntad de Dios, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. No añadía a la iglesia de vez en cuando, cada día estaba salvando, porque la iglesia estaba en sintonía y en dependencia de Dios. Me sorprende esto. Los pasos para la victoria de una iglesia están establecidos por Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero para que esa puerta la mantenga abierta, tres cosas. Primeramente, tienes que tener poca fuerza. Segundo, tienes que obedecer mi palabra. Tercero, tienes que reconocer que Cristo es el Señor. Hermanos amados, creo que estamos un poco lejos de estos objetivos. Y que la iglesia necesita volver a Cristo. Sin condiciones. La dependencia no es solo para la iglesia a la que Dios nos llama. Llama a la dependencia personal de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el medio de victoria? ¿Cómo yo soy vencedor? ¿De qué manera lo hago? Escucha la Biblia. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. ¿Te das cuenta que el poder que Cristo transmite a la iglesia lo hace por medio de su vicario, que es el Espíritu Santo de Dios? Y la condición que se requiere para esto es esta: por lo cual, por amor de Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces. Oye esta frase, por favor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué extraño! Cuando estoy destruido, tirado en el suelo, sin recursos personales ninguno, Dios me toma y me conduce. Oh, hermanos amados, queridísimos míos, amo esta iglesia, no sabéis cuánto. Necesitamos creyentes pobres que dependan de Jesús. Sobran grandes en la iglesia.
Se necesitan personas que vayan a la presencia de Dios con manos vacías y digan: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Cuando tú haces esto, comienzas a sentir profunda paz, porque el mismo Señor Jesús nos invita a acudir a Él. Y cuando estés inquieto, solo, sin que nadie te rodee, nadie te comprenda, de pronto Salmo 91 entiende lo que Dios dice ahí, su compromiso: con Él estaré yo en la angustia, no cerca, voy a estar con Él en medio de la angustia. Y esto produce profunda paz. ¿Cuánta paz siento esta mañana? ¿Cuánta paz he sentido en años pasados? Cuando la angustia de la vida golpea el alma con toda intensidad y dices: yo no puedo, Señor, pero tú sí. Tú conservas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dependencia. Por último, la decisión. El Señor menciona tu nombre y el mío esta mañana. No importa cómo te llamas. Está diciéndome a mí: Samuel, Samuel. Y yo le digo: ¿qué es, Señor? Y Él me dice: ¿cómo está tu vida de dependencia? Me llama a un compromiso de dependencia. Me llama a levantar mi corazón a Dios y decirle: Señor, estoy lejos de ti, lleno de grandeza personal, y quiero que tu Espíritu derribe mis glorias para que tú seas el Señor. Solo derribando tus recursos puedes descansar en Él. Decía en la primera reunión que cuando se construyó este edificio, vosotros veis que aquí no hay ninguna columna en el centro. Los que conocimos el antiguo edificio, había 3 columnas, una está aquí, una parte, otra está abajo, y estaban puestas así en línea de manera que todo el mundo buscaba los puestos del extremo de los bancos. El púlpito estaba así, las columnas enfrente al púlpito, y a veces, si te tocaba un puesto tal, tenías que estar haciendo así y haciendo así para poder ver al predicador. Bueno, se construye este edificio, y una de las condiciones que se le puso al arquitecto, y que también la tenía, es ni una sola columna. Y el hombre hizo un proyecto, hizo una caja de hormigón impresionante que tenemos aquí debajo, que yo creo que aunque venga una bomba atómica no derriba esa caja, y ahí levantó y puso vigas a lo largo hasta el segundo piso, donde comienzan a descansar encima de esa viga alguna columna. Llegó el día, esto estaba lleno de, imagínate, de tablas, de un cofrado, de andamios, de 1000 cosas. Y un día vino tempranito, el arquitecto llegó en el tren a Madrid y me dijo: oye, vamos a tomar un café porque tenemos que ir rápidamente a la obra. Bueno, vamos. Llegamos aquí y se puso ahí en el medio de la calle, yo a su lado, y me dijo: estoy nervioso. Y dije: ¿nervioso por qué? Bueno, ya lo verás después. Y comenzaron a arrancar toda la estructura de madera que había por aquí, y de pronto, cuando ya terminó esto, me volvió a llevar al medio de la calle y quedó mirando el edificio y se rió y me dio un abrazo y me dijo: está derecho, ¿eh? Quiere decir, no cayó. Claro, cuando se inauguró el edificio, el día de la inauguración, lo hice venir por si el edificio no era bastante bueno. Pero bueno, ahí estaba, vino, hubo que sacar los apoyos para que el edificio descanse sobre la cimentación. Dios quiere sacarte esta mañana el apoyo que tú tienes, no importa cuál sea, para que descanses en dependencia de Jesús.
Te voy a pedir un momento de recogimiento personal. Inclinas tu cabeza, cierras tus ojos y yo voy a invitarte a que ahí donde tú estés digas a Cristo: quiero, Señor, depender de ti, saca mis fuerzas, porque quiero ser vencedor en Cristo Jesús. Y te quiero pedir que todos aquellos que toméis esta decisión, levantéis ahí vuestra mano, para que sepamos que hay algunas personas hoy que dicen al Señor: Señor, aquí estoy, quiero cambiar de vida. ¿Quieres hacerlo? Hay alguien que dice al Señor: Señor, yo quiero depender de ti desde ahora en adelante, y levanta su mano para orar por él, por ella. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios os bendiga. Es el día de la dependencia del Señor. Padre querido, Dios de toda gracia, Dios de misericordia, toma nuestras vidas hoy, Señor. Que tu llamado a nosotros en el poder del Espíritu sea una realidad. Señor nuestro, yo quiero depender de ti. Pido para tu gloria que todos declinemos nuestras fuerzas para vivir para tu gloria en tu poder. Despídenos con tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor